Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahorita empezamos. Muy bien, atendemos a la lista, por favor. Jorge, Presente. Mario, Presente. Aisha, Presente. Dana, Presente. Tristán, César, Presente. Carla,
Presente, maestro. Jared, Presente. Carolina, Presente, maestro. Alexandra, Presente. Anaí, Presente. José Elías, Presente. Jimena, Eva, Presente. Fátima, Presente. Ariel, Presente. Araceli, Presente. Carlos Andrés. Presente, maestro. Muy bien. ¿Alguien faltó? ¿Todo bien? Muy bien, muchachos. Pues vamos a continuar. Ayer ustedes hicieron una actividad que era referente a la importancia o de todo lo que ocupan las bacterias en el ecosistema, ¿no? Es decir, sus características como agentes que son de cambio en el ecosistema. Entonces, igual aprendieron ustedes acerca de su importancia y las aportaciones que tienen como descomponedores que son. Entonces, no sé si alguien por ahí leyó algo sobre los ciclos elementales como el ciclo del nitrógeno, por ejemplo. ¿Cuál es la importancia de las bacterias en ese ciclo? ¿Alguien me puede decir o alguien identificó cuál podría ser esa importancia? Espéreme, creo que yo lo puse, no sé. A ver, cuéntame. ¿Qué fue lo que identificaste de ese ciclo del nitrógeno y las bacterias nitrificantes? A ver, pues en el que nitrógeno, ¿Ok? la atmósfera es más abundante por la concentración y en el ciclo de nitrógeno pues puede ser más dependiente o independiente del oxígeno. Exactamente. Y otra cosa importante es que, pues bueno, vemos que normalmente el nitrógeno está disponible en el suelo, pero muchas veces no está disponible para las plantas. Entonces, lo que hacen algunas bacterias es fijar ese nitrógeno, transformarlo en moléculas más simples para que las plantas lo puedan aprovechar. Al final de cuentas, las plantas necesitan nitrógeno para crear todas sus partes vegetales, ¿ok? Es parte de la nutrición vegetal, así como el nitrógeno también es un elemento que es resultado de la descomposición, ¿ok? Que ese trabajo también es parte de las bacterias. Muy bien. ¿Qué otra importancia ecológica tienen las bacterias? Así como participan en ciclos elementales, ¿qué otra identificamos? Alguien por ahí que me diga. Muchachos, de la lectura. Otra importancia de las bacterias a nivel ecológico. Que alguien se anime y participe. Bueno, A ver, sobre la fotosíntesis que Ok. ayuda a incrementar la cantidad de oxígeno. Igual también que hay un fósil importante, creo que son los estramatólitos. Los estramatolitos, sí, exactamente. Y luego dice aquí, a ver, déjenme ver el chat. Dice Jimena que sirven en la simbiosis como todo tipo de adaptación para ciertas especies. Efectivamente, algo que hacen las bacterias es que hacen mucha simbiosis, así como lo hacen con nosotros en nuestro estómago y en nuestros tejidos. También lo hacen con otros organismos como las plantas, por ejemplo, para fijar el nitrógeno. A ver, Ariel, cuéntame. Yo puse sobre los microbios fueron los primeros seres vivos responsables de incrementar la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Exactamente, es lo que les había comentado, ¿no? Nosotros siempre pensamos que las plantas son las responsables o de la mayor parte del oxígeno que existe en el planeta, pero no es así, sino que la mayoría de oxígeno que nosotros respiramos o que está presente en el planeta, pues viene de microorganismos, ¿ok? Están las bacterias, principalmente las que son autotróficas, ¿ok? Que hacen fotosíntesis en cuerpos de agua, en el mar, el agua dulce, ¿ok? Recordemos que en una gota puede haber centenares de bacterias, millares de ellas, entonces lo multiplicamos por la cantidad de metros cúbicos de agua que puede tener un océano, un lago, y pues bueno, la cantidad de fotosíntesis que se produce en estos lugares es bastante amplia.
y por lo tanto son las mayores productoras de oxígeno que tenemos en el ecosistema, además de que contribuyen mucho a la parte de descomposición, tanto en ecosistemas terrestres como en ecosistemas de agua dulce. Muy bien, muchachos. Entonces, lo que vamos a hacer es que les voy a compartir la pantalla para que veamos la presentación. Ok, es una presentación que es un poquito acerca de biología ambiental. No sé si ya lo logran ver. Que alguien me diga sí, no. Sí, Sí, maestro. Ok, gracias. Bueno, entonces esto igual lo vimos un poco en seres vivos, que son los ciclos biogeoquímicos, pero pues es un poco recordar de ellos, pues porque las bacterias tienen un papel muy importante en estos ciclos biogeoquímicos. ¿Alguien recuerda cuáles son esos ciclos? ¿O se acuerda de qué trataba ese tema de los ciclos biogeoquímicos? Parte de eso salió en ese artículo que ustedes leyeron. No sé si alguien recuerda algo. Carolina, ¿será que puedas leer esta diapositiva, por favor? Sí, maestro. Ciclos biogeoquímicos. Un ciclo biogeoquímico se refiere al movimiento de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio y otros elementos entre los seres vivos y el ambiente, atmósfera, biomasa y sistemas acuáticos, mediante una serie de procesos, producción y descomposición. Exactamente. Los ciclos biogeoquímicos se refieren a los ciclos elementales que yo les comentaba. Nosotros en la naturaleza tenemos muchos elementos químicos importantes, como los que acaba de leer su compañera, que son importantes no solamente para la Tierra, sino también para ¿qué más? ¿Dónde creen que encontramos todos esos elementos, aparte de la Tierra? ¿Quién me dice? Están presentes en el suelo, tienen sus propios ciclos, pero además de eso, ¿de dónde los tomamos nosotros los humanos, esos elementos? Porque al final de cuentas nosotros también necesitamos nitrógeno, necesitamos oxígeno, necesitamos hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio y todos los demás, porque son parte de nuestra alimentación. Por lo tanto, ¿de dónde los sacamos? ¿De dónde? Así es, los sacamos de las plantas y los sacamos de los alimentos, ¿verdad? Si una planta, un órgano vegetal que nosotros comamos es rico en calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio, cualquiera de esos, es porque esa planta lo sacó de la tierra, lo procesó muy bien y lo hizo parte de sus tejidos vegetales por su nutrición. Cuando nosotros nos comemos de esa planta, automáticamente tomamos de ella todos esos elementos y los pasamos para nosotros, para que funcionen y complementen nuestra alimentación. Nuestra alimentación también, recuerden que la alimentación la dividimos en nutrientes, ¿verdad? Tenemos los macronutrientes y los micronutrientes. Los micronutrientes son todos estos minerales y vitaminas que nosotros ya conocemos, y los macronutrientes son las proteínas, los carbohidratos, los ácidos grasos, ¿ok? Que al final de cuentas también están formados por hidrógeno, por oxígeno y por nitrógeno, ¿ok? Entonces, todos esos elementos son tan importantes en la naturaleza, precisamente porque son el sustento y la alimentación de todos nosotros, ¿ok? Y de los organismos terrestres principalmente. Muy bien. Los ciclos biogeoquímicos tienen lugar en estas tres partes de la Tierra: en la atmósfera, que es todo lo que está el aire, ¿no? Lo aéreo; la litosfera, que es todo lo que está a nivel de la Tierra; y la hidrosfera, que es todo, tiene que ver con cuerpos de agua. En cualquiera de esos tres ambientes es donde se llevan a cabo los ciclos de estos elementos, y simplemente es un ciclo de flujo de materia y energía, y hay un reciclaje continuo de nutrientes. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, yo como humano, pues me alimento de plantas, ¿no? Y animales también. Entonces, de los animales y las plantas saco mi hidrógeno, mi nitrógeno, todos los minerales y las vitaminas que necesito, que van a formar parte de mi cuerpo para que yo pueda hacer mis funciones vitales y para que complementen mi nutrición, mis huesos sean fuertes, mis órganos también.
Cuando yo muera, pues todo lo que mi cuerpo tiene en cuestión de estos elementos y de nutrientes, pues se desintegra y automáticamente forma parte otra vez de la tierra, ¿ok? Y ahí en la tierra es absorbido nuevamente por las plantas, quienes nuevamente van a dejar disponible para otros organismos esos mismos elementos que yo tenía. Por lo tanto, es un reciclaje continuo de nutrientes y es un flujo de materia y energía constante, ¿ok? Si se muere cualquier animal ocurre lo mismo, si se muere una planta también, nada se desaprovecha. En el ecosistema todo es un reciclaje continuo de energía. Por eso es que los ecosistemas se mantienen solos todo el tiempo, ¿ok? Muy bien. Entonces, distinguimos entre los nutrientes como algo esencial. Ariel, ¿será que puedas leer, por favor? Claro. Nutrientes. Es un producto químico procedente del exterior de la célula y que está necesitado para realizar sus funciones vitales. Nutrientes, macronutrientes y micronutrientes. Ok. Los dividimos en esos dos. Los macro son aquellos que son esenciales y que forman los alimentos básicos, ¿no? Carbohidratos, proteínas, ácidos grasos, ¿ok? Y los micro, pues ya incluyen todas las vitaminas de la A a la Z y todos los minerales que son los que ya mencionamos anteriormente, ¿ok? Ahí está. Nos hacen un poquito hincapié en la parte alimenticia, ¿verdad? Porque los macronutrientes son precisamente esos. Dice, son aquellos nutrientes que se suministran la mayor parte de la energía metabólica del organismo. Estos elementos y sus compuestos constituyen el 97% de la masa del cuerpo humano y más del 95% de la masa de todos los organismos, ¿ok? Porque pues estamos formados de músculo y el músculo es un tejido que es plástico, y la función plástica de los alimentos proviene de las proteínas, ¿ok? También tenemos carbohidratos, que su función es energética, y pues ya sabemos igual de qué tipo de alimentos vienen. Los carbohidratos, las proteínas y los ácidos grasos están formados principalmente de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿ok? Y se complementan con estos elementos naturales, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Nosotros no podemos tomar esos elementos de la tierra ni de la naturaleza porque no están biodisponibles para nosotros, por lo que los tenemos que tomar de los alimentos que por lo general son de origen vegetal y ellos toman esos elementos precisamente de la tierra, como para que ustedes tengan una idea. Los micronutrientes, dice, son las sustancias que el organismo de los seres vivos necesitan en pequeñas dosis porque complementan la alimentación, mas no son tan esenciales al final de cuentas, ¿no? Pero sí son necesarios. El hierro, el zinc, manganeso, boro, cobre, molibdeno, cloro, que aunque todos ellos en cantidades muy grandes pueden ser tóxicos, también son necesarios para el buen funcionamiento de nuestro organismo, ¿ok? Ahora, nosotros ya sabemos que existen muchos ciclos elementales en la naturaleza. Muchos de ellos, pues, implican un reciclaje continuo de la energía. Tal es el proceso del ciclo del agua. ¿Alguien sabe cómo funciona ese ciclo del agua o ha escuchado algo de él? Jimena, ¿qué sabes del ciclo del agua? Pues que primero, pues es de agua. En segundo, Claro. primeramente empieza el agua que hay en los mares o en los ríos o pues, el agua. Empieza a evaporarse y se va hasta el cielo, convirtiéndose en nubes. Posteriormente, las nubes, después de que tienen pues ya mucha agua, que se vuelven así ya, no cafés, grises, empieza a llover y vuelve a caer el agua, haciendo que esto de las plantas se mojen, en los relieves también cae agua y va lo que viene siendo como el relieve, así como que va cayendo como tipo cascadita, y otra vez vuelve a hacer el ciclo. Y ya esta vez las plantas están en el ciclo, o sea, el agua que cayó en las plantas también se va evaporando. Claro, el ciclo del agua es el ciclo clásico en el que nosotros podemos aprender de ese reciclaje que tiene la naturaleza, ¿verdad? Es la misma agua que circula todo el tiempo, pero en diferentes estados de la materia, ¿ok? Inicia principalmente, no podemos ponerle como que un inicio al ciclo desde mi punto de vista, pero lo podemos decir a partir de una precipitación, o sea, de una lluvia, puede ser el inicio, cae una lluvia, la lluvia pues
Obviamente humedece todo, la tierra, el suelo, puede ocasionar algún tipo de deshielo también, ¿ok? Y produce cierta escorrentía y pues que se formen y propicia la formación pues de cuerpos de agua o que se rellenen cuerpos de agua que estaban casi secos, ¿no? Y nuevamente ya se establece el agua. Es absorbida por las plantas y vuelve a iniciar otra vez el ciclo, ¿ok? Empieza primero con una evaporación de esos cuerpos de agua, el agua de las plantas, de los océanos, y hasta que se forme un precipitado, ¿ok? Ya en el cielo se condensa toda esa agua, se empiezan a formar las nubes y nuevamente vuelve a ocurrir la precipitación, es un ciclo cerrado, ¿ok? Es por eso que el ciclo del agua es el mejor ejemplo del reciclaje de los nutrientes, ¿verdad? Otro ciclaje importante que tenemos es el del carbono. Aisha, ¿será que puedas leer, por favor? No sé si está por allá. Ciclo de carbono. El ciclo del carbono involucra dos procesos fundamentales, la respiración y la fotosíntesis. Este ciclo juega un papel importante en la regulación del ciclo del planeta. Exactamente. De todos los ciclos elementales que nosotros podemos conocer, el más importante es el del carbono. ¿Por qué creen ustedes que el carbono es tan importante? ¿Qué cosas esenciales de la naturaleza están formadas por carbono? ¿Quién me dice que se les ocurra? Hay muchísimas, muchísimas. El carbono es la base de todo. Algo que esté formado por carbono. Ustedes, a ver. Podría ser porque se combina con otros. Ok, muy bien. Con otros elementos, como podría ser el oxígeno. Por ejemplo, cuando se combina con oxígeno el carbono, ¿qué tenemos? Está allá en la figurita. Ahí arribita cerca del sol. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que es esencial, ¿verdad? Sabemos que aunque es un producto de nuestra respiración, las plantas lo utilizan también, porque ya lo vimos en plantas y animales, y lo utilizan para la fabricación de su propio alimento. Entonces el dióxido de carbono es un ejemplo de la importancia que tiene el ciclo del carbono, ¿verdad? Sabemos que el carbono, en combinación con otros elementos, forma cosas muy esenciales tanto para la alimentación como para el sostenimiento del ecosistema. Algo importante que esté formado de carbono también son los carbohidratos, por eso se llaman carbohidratos, porque están formados de carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, ¿ok? Los azúcares, todo lo que comemos tiene fuente de carbono, ¿ok? Y esa fuente de carbono también la podemos sacar de animales, de plantas, ¿verdad? Todos estamos formados de carbono al final de cuentas. Y para no hacerles el cuento más largo, hasta la gasolina, los combustibles fósiles y el petróleo, su base es el carbono. Para que vean que no solo a nivel ecológico y ambiental es importante, sino también hasta a nivel económico, el reciclaje de un nutriente tan importante como el carbono. Muy bien, muchachos. Tenemos aquí el ciclo del nitrógeno. ¿Quién me ayuda a leer? Que no haya leído. Estoy recordando todos los nombres de este grupo. Jorge, a ver, Jorge. ¿Puedes leer, por favor? ¿Está Jorge por ahí? Sí, aquí estoy. Estaba peleando para prender el micrófono. Ah, perdón. Ahí está. No se preocupe, profe, sí estoy. Yo sé. Leo el ciclo de nitrógeno. Sí, por favor. ¿Me lo puede acercar, profe? No alcanzo a ver. Ay, Dios, es que como está en línea, no sé si... A ver, si lo hago así, pues ya se desaparece. No sé cómo acercarlo con mi teclado. Creo que aquí. Ay, no, nada que ver. Maestro, ¿no cuando abre
pues esa cosa, la diapositiva, no le aparece como un signo de más o algo así. Ahí está, ya quedó. Ah, ahí está. Ok. Ciclos del nitrógeno. La atmósfera es el principal reservorio de nitrógeno, donde constituye hasta un 78% de los gases. Sin embargo, como la mayoría de los seres vivos no pueden utilizar el nitrógeno atmosférico para elaborar aminoácidos y otros compuestos nitrogenados, dependen del nitrógeno presente en los minerales del suelo. Por lo tanto, a pesar de la gran cantidad de nitrógeno en la atmósfera, la escasez de nitrógeno en el suelo constituye un factor limitante para el crecimiento de los vegetales. Exactamente. Vamos a ver que el nitrógeno es súper esencial para nuestra alimentación y para el sostenimiento de todos los organismos y el ecosistema. ¿Por qué? Algo que está formado de nitrógeno principalmente son las proteínas, por ejemplo, ¿ok? Que están formadas a su vez de aminoácidos. Entonces, para que nosotros creemos proteínas necesitamos tener aminoácidos, ¿ok? Pero muchas veces esos aminoácidos no están disponibles de una manera muy frecuente en la naturaleza, ¿ok? En la atmósfera, en el aire, puede haber muchísimo nitrógeno, pero eso no significa que esté disponible para los organismos. Para que eso ocurra, pues tiene que pasar por un proceso de fijación, ¿ok? Tiene que llegar al suelo, tiene que ser fijado, transformado de amoníaco o nitratos en nitritos, y ya los nitritos ya es una parte asimilable que tiene el nitrógeno en forma de nitritos. Ya puede ser asimilado por las plantas, absorbido a través de la tierra, y con esto las plantas ayudan a formar sus partes vegetales nuevas. Cuando nosotros consumimos esas partes vegetales ricas en nitrógeno, el nitrógeno pasa a nuestro cuerpo y complementa nuestra alimentación, ¿ok? De igual forma, cuando nosotros comemos carne de algún animal, sabemos que este animal, a lo mejor si era un herbívoro, se alimentó de ese nitrógeno vegetal y pasó a su cuerpo en forma de tejido animal, ¿no? Que si nosotros lo consumimos, también es una fuente de nitrógeno para nosotros y una fuente de proteínas, por lo tanto, ¿ok? Más o menos aquí en el esquema podemos ver un poquito cómo es que funciona ese ciclaje del nitrógeno, ¿ok? Tenemos residuos orgánicos, que puede ser descomposición de animales, sus desechos, etcétera, que se transforman en materia orgánica, y como materia orgánica el nitrógeno se transforma en amonio, ¿ok? Que es un compuesto nitrogenado que no está disponible para todos los organismos. O sea, como amonio se queda en la tierra. Sin embargo, pasa por un proceso de fijación y el amonio se transforma en nitritos, que es una forma más sencilla de amoníaco, que está formado igual a base de nitrógeno. Esos nitritos son transformados por un proceso de nitrificación por las bacterias y automáticamente se transforman en nitratos. Y ya como nitratos ya puede servir para el consumo de las plantas, ya puede aparecer nuevamente en la atmósfera en forma de gas, ¿ok? Y para su absorción se facilita mucho con ayuda de agua y presencia de lluvia, ¿ok? Cuando la tierra está húmeda es más fácil que las plantas puedan absorber el nitrógeno. Para que ustedes entiendan un poquito de la importancia que tiene este ciclo, ¿ok? No vamos a entrar en esta parte de clasificación de los seres vivos porque ya sabemos los dominios, las bacterias, el metabolismo microbiano. Simplemente aquí atender un poquito acerca del metabolismo, ¿no? El metabolismo de las bacterias se divide en dos grupos. Hay grupos que hacen catabolismo bacteriano y otros que hacen anabolismo. Esto van a ver ustedes parte de esto cuando lleven bioquímica. El catabolismo se refiere a reacciones químicas que son generadoras de energía, ¿ok? En base a eso, díganme ustedes, ¿cuál podría ser una reacción catabólica en su cuerpo? Si pensamos en las células y la mitocondria, ¿se acuerdan cuál es el proceso en el que crean energía las células? Lo usan a través de la mitocondria, que transforma las moléculas de alimento en moléculas de energía a través de la respiración celular. Ese es un proceso catabólico, ¿ok? Porque crea energía en forma de molécula para nosotros. Y una ruta anabólica, pues es una ruta que consume energía, o una ruta biosintética, como por ejemplo, el proceso de digestión, por ejemplo, requiere de energía, es un proceso anabólico. ¿Por qué? Porque la energía la va a sacar de los alimentos y va a utilizarla
para degradar otros alimentos y que formen parte de nuestro organismo, ¿ok? Para que ustedes se den una idea de cómo es esa diferencia entre los metabolismos que existen en las bacterias. Hay bacterias que hacen catabolismo porque producen energía y otras bacterias que utilizan la energía para producir compuestos orgánicos, ¿ok? Que son útiles para otros organismos, ¿ok? Dice, la célula microbiana utiliza la energía para movimiento, producción de calor, electricidad, bioluminiscencia, etcétera, ¿no? En cualquier tipo de organismos. Y sabemos que el metabolismo en las bacterias pues está dado por nutrientes que se metabolizan, se digieren y al final de cuentas nos dan una energía que es útil para cualquier otro organismo, ¿ok? La energía celular también se puede medir de esa misma manera. Es lo que les decía, nosotros conocemos que hay un proceso que se llama respiración celular. Esa respiración celular implica en la mitocondria de la célula, que es esta que está aquí. Ay, aquí se apagó mi. Ahí está. ¿Qué es esto que nosotros observamos aquí? La mitocondria es esa parte de la célula que crea la energía necesaria para que funcione la célula, y si funciona la célula, funcionan los tejidos, funcionan los órganos, funcionan los sistemas y funcionamos nosotros. Esas moléculas de energía que se crean en la mitocondria se dan por un proceso que se llama respiración celular, que lo que hace es precisamente eso, transforma la energía de los alimentos o las moléculas de alimento en energía en forma de molécula, ¿ok? Eso pasa en la célula animal. En la célula vegetal es lo mismo, se transforma la energía del sol en energía química que es para el funcionamiento de la planta, ¿ok? La planta también hace respiración celular en sus mitocondrias, pero además tiene su fuente de energía que es el cloroplasto, ¿ok? No nos vamos a meter con la fotosíntesis, al menos con la oxigénica, porque esa es más de las plantas, pero sabemos que existen bacterias que también hacen este tipo de fotosíntesis. Dice, se denomina así porque en ella se desprende oxígeno, por eso se llama fotosíntesis oxigénica, porque es el producto secundario, a partir del agua, que ya sabemos que es la savia elaborada de las plantas, ¿ok? Es la que realizan las plantas, las algas y las bacterias fotosintéticas, mejor conocidas como cianobacterias, ¿ok? Existe otro tipo de fotosíntesis que es la anoxigénica, que es una fotosíntesis que no requiere o que no libera oxígeno, ¿ok? De hecho, ahí lo dice, llamada así porque en ella no se libera oxígeno, ya que el agua no interviene como dadora de electrones. Existen diferentes modalidades y las realizan principalmente bacterias sulfúreas, que son las que metabolizan el azufre, y las no sulfúreas, ¿ok? Que en presencia de azufre pueden tener daños reversibles, ¿ok? Las bacterias metanogénicas o metófilas que nosotros habíamos visto hacen un proceso en la Tierra que se llama metanogénesis. No sé si ustedes han escuchado del gas metano, pero el gas metano es un gas que se produce con dióxido de carbono y surge como resultante de la descomposición de materia orgánica. Puede ser de cadáveres, heces fecales, desechos vegetales, lo que sea, ¿ok? El gas metano es de mal olor porque significa que hay un proceso de descomposición que está liberando ese gas, ¿ok? Es el famoso gas metano. Dice, la metanogénesis es la formación de metano por los microbios. Dice, es una forma de metabolismo microbiano muy importante y extendida. En la mayoría de los entornos es el paso final de la descomposición de la biomasa, ya sea de cadáveres, excretas o restos vegetales. La producción de gas metano siempre es un indicio de que hay un buen uso de la materia orgánica en descomposición, ¿ok? Que se está descomponiendo, que se está convirtiendo en nutrientes para la tierra y que está liberando este gas metano como un producto secundario, ¿ok? Aunque el gas metano puede ser algo contaminante, es necesario porque es un indicio de la descomposición en el suelo y que obviamente propicia la nutrición del suelo, de las plantas y por lo tanto de nosotros también, ¿ok? Nada más para recordar un poquito esta parte. Eva, ¿estás ahí? No sé si llegó Eva. Sí, maestro, aquí estoy. ¿Puedes leer, por favor? Sí. Metanogénesis. Las metanógenas son microorganismos procariotes,
más específicamente archaeas, que viven en medios estrictamente anaerobios y que obtienen energía mediante la producción de gas natural, el metano CH4. Gracias a esta característica, este tipo de organismos tiene una gran importancia ecológica, ya que interviene en la degradación de la materia orgánica de la naturaleza y en el ciclo del carbono. Exacto. El ciclo del carbono es un ciclo que se considera un ciclo de descomposición y formación de nutrientes nuevos, ¿ok? Todos los ciclos que tengan o en el que intervenga el carbono, por lo general son ciclos de descomposición de materia orgánica, ¿ok? La descomposición de un cadáver, de restos vegetales, restos animales, excretas también. Todo eso conlleva el ciclo del carbono, perdón. Entonces, este ciclo, dentro de su importancia, es que promueve la degradación de materia orgánica para su formación y muchas veces el producto es este gas metano, ¿ok? Que significa que hay una descomposición activa de nutrientes en el suelo. Bueno, con respecto al metabolismo del nitrógeno, dice ahí, los seres humanos son totalmente dependientes de otros organismos, porque para empezar somos heterótrofos. Dice, para convertir el nitrógeno atmosférico en las formas disponibles para el cuerpo, porque el nitrógeno, les digo, puede haber mucho en la atmósfera, pero eso no significa que esté disponible para todos. Dice, la fijación del nitrógeno es realizada por las nitrogenasas bacterianas, que son enzimas que tienen las bacterias, que forman un nitrógeno reducido, que son los famosos nitratos NH4, el cual puede ser entonces utilizado por todos los organismos para formar aminoácidos. Y esos aminoácidos en conjunto forman proteínas, y las proteínas son estructurales en la alimentación y en la formación de cualquier organismo, ¿ok? A excepción de los vegetales. Bueno, con respecto al metabolismo del nitrógeno, en lo que respecta a las bacterias, dice que el nitrógeno es un elemento esencial. Se encuentra en los aminoácidos, bases nitrogenadas y otras moléculas. La incorporación de nitrógeno comienza en la fijación de nitrógeno gaseoso por microorganismos procarióticos para formar amoníaco, ¿ok? Para que ustedes más o menos vayan teniendo una idea de la importancia de ese metabolismo del nitrógeno, ¿ok? César, ¿será que puedas leer, por favor, esta diapositiva? Sí. Gracias. ¿Alcanzas a ver? Sí, pero se puso negra la pantalla. ¿Qué tenía que leer, maestro? El metabolismo del nitrógeno. No sé si lo alcanzas a ver. Sí, ya. Nitrógeno orgánico está incorporado en los aminoácidos principalmente. Las plantas son consumidas por los animales y se descomponen por los microorganismos. Al morir los organismos, el nitrógeno es mineralizado y se vuelve a convertir en nitrógeno gas. Ok, nada más para entender un poquito acerca de ese reciclaje que tiene que ver con el nitrógeno. Dice que está incorporado, sepan ustedes que las proteínas y el nitrógeno como tal, pues es principalmente participación de aminoácidos, son los elementos precursores para su formación. Dice, al morir los organismos, el nitrógeno se materializa y se vuelve a convertir en nitrógeno en forma de gas. Ese nitrógeno en forma de gas llega a nosotros a través del gas metano, ¿ok? Es la principal fuente de amonio y de nitrógeno en la Tierra. Aquí más o menos en este esquema lo podemos apreciar. Nosotros tenemos nitrógeno atmosférico, que es N2, que está normalmente en el aire. Entonces aquí tenemos una plantita, un animalito. Ellos asimilan normalmente el nitrógeno porque gracias a las bacterias que son nitrificantes en el suelo, ellas transforman el nitrógeno de la atmósfera en nitratos y los nitratos ya sirven para la asimilación en las plantas. De igual manera, la descomposición de la materia orgánica por parte de los animales y por parte de organismos como los hongos también promueve la formación de amonio. El amonio también puede ser fijado por bacterias en el suelo para crear nitrito y de nitrito a nitratos para la asimilación en las plantas. Al final de cuentas, vean ustedes cómo en cualquier parte del ciclo del nitrógeno intervienen las bacterias para fijar el nitrógeno en cualquiera de sus formas, ya sea como atmosférico, ya sea en forma de nitrito o en forma de amoníaco, y al final siempre lo transforman en un elemento que es más simple y asimilable para los organismos vegetales, y siempre por la presencia o la importancia ecológica que tienen las bacterias, ¿ok?
Bueno, ¿qué procesos tiene el ciclo del nitrógeno que son importantes? Tiene tres, que es la fijación, la nitrificación y la denitrificación. ¿Ok? Carlos, ¿estás por ahí? Sí, maestro. ¿Puedes leer, por favor? Sí, maestro. Procesos del ciclo del nitrógeno. Fijación. Es el proceso por el cual el nitrógeno de la atmósfera es incorporado a amoníaco y luego en compuestos orgánicos. La fijación ocurre por el complejo de nitrogenasa utilizando ATP. Nitrificación. Reducción de nitrato o amoníaco. Reductasa de nitrato. Denitrificación. Nitrato y nitrito devuelven nitrógeno a la atmósfera. Exactamente. Entonces, esos tres procesos son los que están implicados en el ciclo del nitrógeno, la fijación, la nitrificación y la denitrificación, ¿ok? Que son los que sirven para iniciar el ciclo y cualquiera de esos tres hay intervención de bacterias, para entender un poquito acerca de la importancia que tiene, ¿ok? Este es el proceso que les estaba hablando de la obtención de energía que nosotros tenemos, que es la respiración aeróbica. ¿Ok? Transformamos moléculas de energía en moléculas de alimento a través de las mitocondrias. ¿Ok? Este proceso es muy parecido a la respiración anaeróbica, que también es producto de la fermentación, y la fermentación como respiración anaeróbica que es gracias a las bacterias. La formación de bebidas alcohólicas a través de frutas o fermentos es un proceso de respiración anaeróbica en el que se crean nutrientes orgánicos que sirven para consumo, y esos son dados principalmente por la acción bacteriana. ¿Ok? Nada más para que entendamos un poquito acerca de ese proceso. De hecho, aquí nos menciona la fermentación, que es un proceso catabólico, es decir, que necesita energía para funcionar. Dice de oxidación incompleta, que no requiere oxígeno y el producto final es un compuesto orgánico. ¿Ok? Según los productos finales existen diversos tipos de fermentaciones. Porque, por ejemplo, hay la fermentación en quesos, hay la fermentación en bebidas, en frutas, y principalmente cada una de ellas tiene productos diferentes y la fermentación actúa de manera distinta en cada uno de ellos. ¿Ok? Tenemos otro tipo de fermentación igual alimenticia importante y que se lleva a cabo por bacterias, que es la fermentación acética. ¿Ok? ¿Será que puedas leer, Alexandra, por favor? Sí. Dice, la fermentación acética es la fermentación bacteriana por Acetobacter, un género de bacterias aeróbicas que transforma el alcohol etílico en ácido acético, la sustancia característica del vinagre. La fermentación acética del vino proporciona el vinagre debido al exceso de oxígeno y es uno de los fallos del vino, un proceso que degrada sus cualidades. La fermentación acética es una área de estudio dentro de la simología. Exactamente. Si ustedes no saben, la producción de ácido acético o de vinagre que ustedes utilizan para la cocina, etcétera, es precisamente un proceso de fermentación. Empieza de manera igual que cuando se crea el alcohol, por ejemplo el vino, ¿ok? Es la fermentación de frutas. Sin embargo, pasa por un proceso en el que se le somete a mucha oxigenación. Entonces, en lugar de que sea una fermentación alcohólica, la fermentación alcohólica es en ausencia de oxígeno. ¿Ok? Son bacterias que son anaerobias, que trabajan degradando azúcares, frutas y crean el alcohol como un subproducto a través de la degradación y el fermento de esas frutas. Cuando ese mismo proceso nosotros lo hacemos en presencia de oxígeno, ya se transforma en una fermentación acética. Y los restos de frutas y todos que se fermentan se transforman en ácido acético, que básicamente es el vinagre que nosotros conocemos. De hecho, si ustedes lo saben, el oxígeno se crea sin presencia de oxígeno, es completamente una fermentación anaerobia, pero cuando nosotros exponemos al vino al oxígeno por tiempo prolongado, pues decimos, ahí es que se avinagró, ¿ok? Que es cuando ya empieza a tener un sabor amargo, que ya no se siente tanto la cuestión alcohólica, sino que se empieza a sentir un poco más desagradable.
porque ya se avinagró, ¿ok? Ya se convirtió en un proceso de fermentación acética y el vino pues ya quedó prácticamente obsoleto, ya no sirve para nada, ¿ok? Entonces, por eso dice ahí que es uno de los fallos del vino, porque es cuando la fermentación del vino se da en presencia de oxígeno, ya se convierte en una fermentación acética. Y en lugar de producir alcohol, pues va a producir ácido acético, ¿ok? Tiene un pH ácido y pues bueno, no es como que muy recomendable en la industria de la producción de alcoholes, ¿verdad? Aquí está la fermentación alcohólica, pero todo esto lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Todo bien? ¿Seguros? ¿Seguros? Muy bien. Pues bueno, Todo bien, profe. excelente. Pues muy bien. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Nos veríamos en la siguiente clase. Ahorita nos toca plantas y animales. Entonces nos vemos ahí para el siguiente módulo, ¿ok? Les dejo para que se preparen, para que vayan al baño y nos vemos en un ratito. Que tengan un buen Un ratito de descanso. Ahorita nos volvemos a ver.